Ella no tenía nada más que su cuerpo enorme y el llanto de sus 4 hijos. Expulsada del único cuarto que había conocido como hogar, con las manos vacías y el corazón partido por una pérdida que aún sangraba, Gertrudis creyó que su vida había terminado allí, en el polvo de esa costa de Oaxaca donde el mar rugía como un animal hambriento. Pero a veces el destino elige un momento sencillo para cambiarlo todo, y lo que ella encontró en aquella hacienda abandonada que nadie quería, lo que descubrió bajo el suelo de piedra mientras buscaba agua para sus hijos sedientos, no era solo un misterio, era una verdad tan oscura que podía destruir a los hombres más poderosos de la costa y reescribir el significado del valor humano. Puedes imaginar lo que es ser mujer en un mundo de hombres crueles, ser viuda en un pueblo que te culpa por la muerte de tu esposo, ser madre de 4 bocas hambrientas sin un solo centavo en el bolsillo. Puedes imaginar la desesperación que te hace comprar una hacienda en ruinas por el precio de una vaca flaca, solo para descubrir que bajo tus pies descalzos algo terrible espera, algo que los poderosos matarían por mantener enterrado. Esto no es una leyenda inventada para asustar niños. Esto ocurrió de verdad en la costa de Oaxaca en 1928, cuando la revolución ya había terminado pero los monstruos seguían vivos, escondidos bajo uniformes y títulos de propiedad. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te pondrá la piel de gallina hasta el último segundo. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿tendrías el valor de quedarte en una casa donde el suelo mismo guarda secretos mortales? ¿O irías dejando atrás la única oportunidad que tienes de salvar a tus hijos? Quiero leer lo que tu corazón diría en ese momento. Gertrudis Salazar tenía 40 años cuando su mundo se derrumbó como un muro de adobe bajo la lluvia. Era el año 1928. Y la fiebre amarilla había llegado a Puerto Escondido como una maldición bíblica, matando a los hombres que trabajaban en el muelle descargando café y lo enterraron en una fosa común con otros 17 hombres. Sin nombre, sin ceremonia, solo una cruz de madera clavada en la tierra húmeda que decía víctimas de la peste. El patrón del muelle, un español gordo llamado Don Eugenio, le entregó un sobre con 500 pesos como compensación. Era una burla, 500 pesos que representaban la vida de un hombre bueno, un padre de 4. 500 pesos que cabían en el puño de su mano enorme, porque Gertrudis no era una mujer común. Medía casi 2 metros de altura, con hombros anchos como los de un cargador y manos que podían partir leña con la misma facilidad que amasar tortillas. La gente del pueblo la miraba con una mezcla de asombro y desprecio. La giganta la llamaban, la mujer que debió nacer hombre, pero su tamaño no la había protegido de nada. Ahora era viuda, con 4 hijos que alimentar. Jacinto, el mayor, tenía 11 años y unos ojos oscuros que reflejaban una madurez dolorosa. Remedios, de 9, era callada y observaba. Crisanto, de 6, aún no entendía por qué su padre no volvía. Y Pilar, la más pequeña de apenas 3 años, lloraba cada noche llamando a su papá con una voz que partía el alma. Ricardo había sido el único hombre que nunca la había tratado como un monstruo. Era bajo, delgado, con manos suaves de escribiente. Trabajaba en el muelle llevando los registros de carga, y cuando todos se burlaban de la giganta que vendía pescado en el mercado, él se había acercado con una sonrisa tímida. «No me importa tu tamaño», le había dicho, «me importa tu corazón». Se casaron contra la voluntad de todos, y durante 12 años fueron felices en un cuarto de adobe cerca del mercado,
tan pequeño que Gertrudis tenía que agacharse para entrar. Pero ahora Ricardo estaba muerto y el dueño del cuarto, un comerciante portugués que olía a vino rancio, le dio 3 días para desalojar. Gertrudis no tenía familia cercana. Su madre había muerto en el parto de un hermano que nunca nació, y su padre, avergonzado de tener una hija gigante, la había echado cuando cumplió 15 años. Se vio en la calle dependiendo de la caridad de las beatas del pueblo que le daban tortillas viejas a cambio de que lavara ropa en el... Durante 2 semanas durmieron bajo un cobertizo de palma en el mercado, escondidos entre los puestos vacíos. Gertrudis vendía el pescado que los niños atrapaban en la playa con redes rotas, ganando apenas unos centavos que se iban en maíz y sal. El hambre era una presencia física en sus vidas, un visitante cruel que se sentaba entre ellos cada noche. Los 500 pesos seguían escondidos en una bolsa de tela amarrada a su cintura, bajo la falda. Sabía que necesitaba usarlos no para comida sino para un techo, por miserable que fuera. Fue en una tarde de junio, cuando el calor era tan denso que el aire parecía melaza, que Gertrudis entró a la cantina El Marinero para buscar trabajo lavando platos. Era un lugar de hombres, lleno de humo y risas vulgares, pero la desesperación no conoce vergüenza. Detrás del mostrador sucio, 2 hombres con sombreros de palma tomaban mezcal. Gertrudis reconoció a uno. Era el Chato, un mulero que hacía viajes a la sierra. «Esa hacienda sigue ahí pudriéndose», decía el Chato limpiándose la boca con el dorso de la mano. El dueño, ese francés loco, se murió hace años sin herederos. El municipio quiere deshacerse de ella, pero está tan destruida que nadie la quiere. Las paredes están cayéndose y dicen que hay serpientes por todas partes. El otro hombre, un comerciante de Pochutla, se ríe. ¿Y quién querría esa basura? La hacienda San Jerónimo está maldita. Dicen que el francés hacía cosas raras allá, que traía mujeres del pueblo y nunca volvían a salir. Cuando murió encontraron huesos enterrados en el patio. El Chato continuó. Están pidiendo 5,000 pesos por el puro derecho de ocupación. Pero te apuesto a que si alguien llega con 500, se la dan con tal de sacarla de los libros. El lugar está a 2 horas caminando por la playa, lejos de todo. Solo sirve para quien ya no tiene nada que perder. Gertrudis sintió que el corazón le daba un vuelco. Una hacienda por 5,000 pesos, quizás menos. Ella tenía 500. ¿Sería posible? Se acercó a los hombres, sus pasos firmes, aunque sus rodillas temblaban. Su altura hacía que todos en la cantina se giraran a mirarla. «Disculpen, señores», dijo, su voz saliendo más clara de lo que esperaba. «Estoy escuchando sobre esa hacienda en la playa. ¿Dónde queda exactamente?» Los 2 hombres la miraron sorprendidos. El cantinero dejó de secar vasos. El Chato se rió, mostrando sus dientes negros. «Señora», comenzó con una media sonrisa, «ese no es lugar para una mujer, y menos con críos. Está a 2 horas al sur por la playa, metida entre las rocas y la selva. La hacienda tiene como 20 cuartos. Pero el techo se cayó en la mitad de ellos. No tiene puertas. Las ventanas son hoyos vacíos, y la gente cuenta cosas». El comerciante bajó la voz. «Dicen que el francés no se murió de viejo, que lo mataron los del gobierno porque estaba metido en contrabando de armas durante la revolución, y que en las noches se oyen ruidos raros, como si siguiera ahí cuidando lo que escondió». Gertrudis tragó saliva, pero no mostró miedo. «¿Y si alguien ofrece 500 pesos, creen que los acepten?» El Chato soltó una risa corta. «Señora,
Esa cosa no vale ni... Pero si usted tiene el valor de irse a vivir a ese nido de alacranes, yo mismo la llevo con el secretario del municipio. Le aseguro que aceptan con tal de sacarlo de sus libros. Hagámoslo entonces, dijo Gertrudis, desatando la bolsa de tela de su cintura y contando los billetes gastados sobre la barra sucia. El sonido del papel viejo pareció resonar en el silencio súbito de la cantina. Aquí está. Quiero que usted me haga el favor de llevar esta oferta al secretario. Dígale que es todo lo que tengo. Mi nombre es Gertrudis Salazar, viuda de Ricardo. Los hombres se miraron. El cantinero asintió lentamente como quien reconoce la desesperación cuando El chato tomó los billetes, los sopesó en su mano, y finalmente asintió. Está bien, doña Gertrudis, voy a llevar su dinero. Venga mañana al mediodía y yo le digo si se cerró el trato. Pero le advierto de nuevo, ese lugar le va a costar sangre para hacerlo habitable. Si es que se puede. Yo no le tengo miedo al trabajo, respondió Gertrudis, y había una determinación en su voz que hizo que los hombres se callaran. Nunca le he temido. Esa noche acurrucada con sus 4 hijos bajo el cobertizo del mercado, con el olor a pescado podrido y el ruido del mar cercano, Gertrudis sintió algo parecido a la esperanza. Miró las estrellas entre las grietas de la palma y susurró: Ricardo, donde estés, ayúdame. Dame fuerzas para levantar un hogar para nuestros hijos. Al día siguiente, a mediodía, el chato la esperaba en la cantina con un papel sellado en la mano y una expresión de incredulidad. Felicidades, doña Gertrudis. Ahora es usted dueña, o bueno, ocupante legal de la hacienda San Jerónimo con aproximadamente 2 hectáreas de terreno costero. Al secretario le dio tanta risa que alguien quisiera pagar por esa ruina que agarró los billetes y siguió el papel sin hacer preguntas. Dijo: qué buena suerte sacando a las víboras. Gertrudis tomó el documento, un simple papel oficial que atestiguaba su derecho. Sus manos enormes temblaban al sostenerlo. Era suyo. Por primera vez desde que Ricardo murió tenía algo que era suyo. Un lugar en el mundo, un techo aunque estuviera lleno de hoyos. ¿Puede llevarme ahora?, preguntó ella. Claro. Suba con sus críos a la carreta. Vamos de una vez. El viaje fue tortuoso. Tomaron el camino de la playa, una franja de arena húmeda donde las olas lamían las patas de las mulas. El sol del mediodía era un martillo sobre sus cabezas. Jacinto y Remedios caminaban detrás de la carreta, mientras Gertrudis llevaba a Crisanto en brazos y a Pilar amarrada a su espalda con un rebozo. La niña lloraba débilmente por el calor. Después de 2 horas, cuando el sol comenzaba su descenso, el chato señaló hacia adelante. Es ahí, doña Gertrudis. Y allí estaba la hacienda San Jerónimo. Se alzaba contra el cielo como un esqueleto gigante de piedra. Los muros exteriores de casi 3 metros de altura estaban cubiertos de enredaderas y musgo. La entrada principal era un arco de cantera labrada, todavía imponente a pesar del tiempo. Gertrudis guió a sus hijos a través del arco y lo que vio la dejó sin aliento. El patio central era enorme, de unos 50 metros cuadrados, con un piso de piedra agrietado del que brotaban hierbas salvajes. En el centro había una fuente seca llena de hojas podridas y excrementos de murciélago. Alrededor del patio se distribuían los cuartos de la hacienda, algunos con techos de vigas caídas, otros completamente abiertos al cielo. Las puertas habían desaparecido hacía años, robadas o podridas. El olor era de humedad, de animal muerto y de abandono total. Pero Gertrudis vio más allá de la ruina. Vio muros de piedra sólida que la protegerían del viento marino. Vio un espacio inmenso donde sus hijos podrían correr.
Vio posibilidades donde otros solo veían muerte. «Es perfecto», dijo en voz baja. Y no había ironía en su voz. El chato la miró como si estuviera loca. «Perfecto. Señora, sí». Ella se giró para verlo, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de una determinación feroz. «Es nuestro, es todo lo que tenemos y mis hijos y yo lo vamos a convertir en un hogar». El chato meneó la cabeza, aún sin creerlo. «Pues tiene usted más agallas que muchos hombres que conozco, doña Gertrudis. Si necesita algo, mi rancho está como a 5 kilómetros hacia el norte por la playa. Dios la ayude». «Gracias, señor. No olvidaré su gesto». Cuando la carreta desapareció dejando una nube de polvo sobre la arena, Gertrudis y sus 4 hijos se quedaron solos frente a su nueva propiedad. El sonido del mar era constante, un rugido sordo que venía de más allá de la roca. El viento salado hacía que las enredaderas silbaran contra los muros. Jacinto, con sus 11 años, apretó los puños. «Aquí vamos a vivir, amá». Remedios se escondió detrás de la falda de Gertrudis, y Crisanto comenzó a llorar abiertamente. Gertrudis apretó la mandíbula. «Aquí vamos a vivir», dijo con firmeza. «Está feo ahora, pero es nuestro. Vamos a limpiarlo. Este lugar será nuestro castillo. ¿Entienden? Nadie nos va a correr de aquí». Y Gertrudis Salazar, la giganta viuda, con 4 hijos y una hacienda en ruinas en medio de la nada, comenzó a trabajar. Los primeros días fueron una batalla contra la naturaleza y el abandono. Gertrudis despertaba antes del amanecer y trabajaba hasta que sus músculos gritaban. Su primer objetivo fue encontrar un cuarto habitable. Exploró cada rincón de la hacienda espantando murciélagos y lagartijas. Finalmente eligió un cuarto en el ala este, uno de los pocos que todavía tenía techo completo. Las vigas de madera estaban carcomidas pero aguantaban. Con una rama gruesa que encontró, empezó a barrer kilos de excremento seco, nidos de rata, hojas podridas y los restos de lo que parecían haber sido muebles. Jacinto la ayudaba, sus pequeños brazos luchando con el peso de la basura. Remedios y Crisanto fueron enviados a buscar agua. Gertrudis recordaba haber visto un pozo en el patio cerca de la fuente seca. «Vayan juntos», ordenó. «No se separen, y si encuentran agua, griten». Los niños regresaron 1 hora después, emocionados. El pozo todavía tenía agua, aunque estaba cubierto por una losa de piedra pesada. Jacinto, con la ayuda de su madre, logró moverla. El agua olía a tierra, pero estaba fría y clara. Para tapar los hoyos de las ventanas, Gertrudis usó hojas de palma que cortó de los árboles cercanos, amarrándolas con bejucos. Para la puerta encontró tablas viejas tiradas en uno de los cuartos caídos, y usando su fuerza descomunal las clavó en el marco con clavos oxidados que encontró por todas. Por las noches dormían todos juntos en el rincón más seco del cuarto, sobre un montón de hojas de palmas secas que habían recolectado, cubiertos con la única cobija que tenían. Gertrudis apenas dormía, su cuerpo adolorido por el esfuerzo, escuchando los ruidos de la noche, el mar golpeando las rocas, el viento aullando entre los muros, los gritos de los monos aulladores en la selva cercana. Fue en la mañana del 7º día que sucedió. Gertrudis había decidido que necesitaban más agua. El pozo estaba en el centro del patio, pero cada vez que bajaban el balde chocaba contra algo que sonaba como madera. Decidió investigar. Con la ayuda de Jacinto bajó al pozo, usando una cuerda amarrada a su cintura. Jacinto y Remedios la sostenían desde arriba. La bajada fue aterradora. El pozo tenía unos 6 metros de profundidad.
Las paredes eran de piedra resbalosa cubierta de musgo. Cuando sus pies tocaron el agua fría, Gertrudis tanteó con las manos. Había algo allí flotando. Sus dedos tocaron madera sólida. Galen gritó hacia arriba. «Hay algo aquí abajo», con esfuerzo sobrehumano. Gertrudis logró atar la cuerda alrededor del objeto y sus hijos la ayudaron a subirlo. Era una caja de madera, del tamaño de un baúl pequeño, sellada con cera negra. Estaba hinchada por el agua pero sorprendentemente intacta. La arrastraron hasta el cuarto seco. Gertrudis, con el corazón latiendo fuerte, usó una piedra para romper el sello de cera. La tapa se abrió con un crujido húmedo. Dentro no había oro ni joyas, había papeles. Cientos de papeles enrollados, protegidos por una tela encerada que los había mantenido secos. Gertrudis, que apenas sabía leer, extendió uno de ellos. Estaba escrito en español con una caligrafía elegante. Llevaba un sello oficial, Gobierno Provisional de Oaxaca, y al lado de cada nombre una palabra que helaba la sangre. Ejecutado, desaparecido, enterrado en San Jerónimo. Gertrudis sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No eran solo papeles, eran registros de crímenes, de asesinatos, de un contrabando masivo de armas durante la Revolución. Y todos llevaban la firma de la misma persona, General Severino Aguirre. Don Severino, el terrateniente más poderoso de la costa, el hombre que controlaba las plantaciones de café, los aserraderos, y se rumoreaba, a la policía rural, el hombre que todos temían y nadie se atrevía a desafiar. Gertrudis miró a sus hijos, que la observaban con ojos curiosos. Su primer pensamiento fue de terror absoluto. Esto era dinamita pura. Si alguien descubría que ella tenía estos documentos, no solo la matarían a ella, matarían a sus hijos también. Pero entonces miró los nombres en la lista, más de 50 personas. Hombres, mujeres, incluso niños. Gente que había desaparecido durante la Revolución, gente que nadie había buscado porque los pobres no importaban. Y supo que el francés loco no estaba tan loco. Había escondido la evidencia para protegerse, o quizás para usarla como seguro. Pero había muerto antes de poder hacer algo con ella. «Amá, ¿qué son esos papeles?», preguntó Jacinto. Gertrudis cerró la caja rápidamente. «Nada, mi hijo, solo papeles viejos del francés, los vamos a guardar». Pero su mente trabajaba a toda velocidad. Estos documentos eran su sentencia de muerte, o su salvación. Esa misma tarde, mientras los niños jugaban en el patio recogiendo caracoles, Gertrudis cavó un hoyo bajo el piso de piedra del cuarto, levantando una losa con sus manos enormes. Enterró la caja allí, cubriéndola con tierra y volviendo a colocar la piedra. Nadie debía saber, nadie, pero el destino no le iba a dar tiempo de decidir qué hacer. Fue 2 días después, en una tarde gris, que escuchó el sonido de caballos. 3 jinetes entraron por el arco principal de la hacienda. Gertrudis, que estaba cocinando tortillas en un comal improvisado, sintió que el corazón se le detenía. El hombre que venía al frente era inconfundible. Alto, con bigote blanco y ojos de halcón, vestía traje de lino blanco a pesar del calor. Era don Severino Aguirre en persona. A su lado venían 2 hombres con rifles colgados del hombro. Uno era gordo, con cicatrices en la cara. El otro era delgado como un cuchillo. Gertrudis se puso de pie, secándose las manos en la falda.
Puso su cuerpo bloqueando la entrada del cuarto donde dormían sus hijos. «Buenos días, señores», dijo su voz firme a pesar del miedo. «¿Se les ofrece algo? Estamos lejos del camino». Don Severino desmontó con elegancia. Sus ojos recorrieron a Gertrudis de arriba a abajo, deteniéndose en su altura descomunal. Una sonrisa fría apareció en su rostro. «Buenos días, señora». «Vaya sorpresa. No sabía que la hacienda San Jerónimo tenía nueva ocupante». Su voz era suave, culta, pero había veneno en cada palabra. «Soy Severino Aguirre. Soy dueño de las tierras que rodean este lugar. Venía a ver si era cierto el rumor de que alguien había sido lo suficientemente tonto para comprar esta ruina». Gertrudis forzó una sonrisa. «No soy tonta, don Severino. Soy pobre. Hay una diferencia». Los hombres se rieron, pero don Severino no. «¿Y usted es?» «Gertrudis Salazar, viuda. Tengo 4 hijos. Compramos este lugar legalmente al municipio». «Ah, sí, el municipio». Don Severino se acercó más, sus botas resonando en la piedra del patio. «¿Y no le dijeron que esta hacienda tiene historia? ¿Que el francés que vivía aquí hacía cosas turbias? Me dijeron que estaba embrujada», respondió Gertrudis, manteniendo la voz firme. «Pero yo no creo en fantasmas, solo en el hambre y el trabajo». Don Severino la estudió con esos ojos de depredador. «Una mujer práctica. Me gusta eso. Dígame, doña Gertrudis, ¿encontró algo interesante al limpiar? ¿Algún baúl, alguna caja?» El francés era conocido por esconder sus pertenencias. El corazón de Gertrudis latía tan fuerte que temía que él lo oyera. «Solo basura, don Severino. Excremento de murciélago y ratas muertas». El silencio que siguió fue pesado. Don Severino no le quitaba los ojos de encima, como si pudiera leer sus pensamientos. Finalmente asintió. «Bueno, en ese caso permítame ofrecerle algo. Esta hacienda está en ruinas. No es lugar para una mujer sola con niños. Yo le compro su derecho de ocupación por, digamos, 1.000 pesos. El doble de lo que pagó. Es un buen negocio». Gertrudis sintió el peligro como un alambre apretándole el cuello. Si aceptaba, él entraría, buscaría, encontraría los documentos, y ella y sus hijos serían los siguientes nombres en esa lista. «Gracias por la oferta, don Severino», dijo con toda la calma que pudo reunir. «Pero no, este es nuestro hogar ahora, no está en venta». El rostro de don Severino se endureció. «¿Está segura? La costa es peligrosa, pasan cosas malas. Accidente». «Estoy segura». Don Severino montó su caballo lentamente, sin prisa. «Muy bien, doña Gertrudis. Respeto su valentía. Pero permítame darle un consejo. Si encuentra algo que no le pertenece, algo del francés, sería muy sabio que me lo trajera. Hay gente que paga muy bien por ciertas antigüedades. Lo tendré en mente, don Severino». Los 3 hombres se alejaron al trote. Gertrudis no se movió hasta que desaparecieron por la playa. Solo entonces sus rodillas cedieron y se derrumbó contra el muro de piedra. Jacinto salió corriendo del cuarto. «Amá, ¿quién era ese hombre? ¿Por qué nos miraba así?» Gertrudis abrazó a su hijo con fuerza. «Nadie, mi amor, solo un vecino curioso». Pero ella sabía la verdad. Don Severino sabía que había algo escondido en la hacienda, y no iba a parar hasta encontrarlo. Esa noche Gertrudis no durmió. Se sentó en la entrada del cuarto, con un machete oxidado que había encontrado, vigilando.
El mar rugía en la oscuridad y el viento hacía que las enredaderas susurraran contra los muros. Pensó en los documentos enterrados bajo sus pies, pensó en don Severino y en los 50 nombres en esa lista. Pensó en Ricardo, su esposo bueno y suave, que nunca había lastimado a nadie. Y tomó una decisión. No iba a huir, no iba a vender, y no iba a entregar esos documentos, porque si lo hacía, 50 familias nunca sabrían qué pasó con sus seres queridos. 50 crímenes quedarían impunes. Pero tampoco podía quedarse callada esperando a que don Severino volviera con más hombres. Necesitaba ayuda, necesitaba a alguien con poder, alguien que no le tuviera miedo a don Severino. Y solo había una persona así en toda la costa. El padre Emigdio tenía casi 70 años, la piel curtida por el sol costero y una reputación que lo precedía como una leyenda. Durante la revolución había sido capellán de los zapatistas bendiciendo rifles y curando heridos. Cuando la guerra terminó, se instaló en Puerto Escondido y se convirtió en la única voz que los poderosos no podían silenciar del todo. Don Severino lo odiaba, pero incluso él no se atrevía a tocar al viejo cura que conocía todos los secretos de todo. Gertrudis sabía que ir al pueblo era arriesgarse. Don Severino tendría ojos por todas partes, pero no tenía opción. Esa madrugada antes de que el sol saliera despertó a Jacinto. «Hijo, vas a cuidar a tus hermanos. No salgan del cuarto. Si viene alguien cualquiera se esconden en el pozo, ¿entendiste?» Jacinto asintió, su rostro pálido pero decidido. «¿A dónde vas, ama?» «A buscar ayuda». El camino de 2 horas por la playa fue una agonía de paranoia. Cada vez que oía algo se escondía detrás de las rocas. El sol comenzaba a salir cuando llegó a Puerto Escondido. El pueblo despertaba con el olor a café y pescado fresco. La iglesia de San Pedro estaba en el centro, con su fachada blanca descascarada por la sal. Gertrudis entró. El padre Emigdio estaba arrodillado frente al altar rezando el rosario. Al oírla entrar se giró. «Hija mía, qué madrugada», dijo con voz ronca. «Vienes con problemas escritos en la cara». Gertrudis se arrodilló junto a él. Y entonces, por primera vez desde que Ricardo murió, lloró. Lloró con sollozos profundos que hacían temblar su cuerpo enorme. El padre Emigdio esperó en silencio, su mano arrugada en su hombro. Cuando pudo hablar, Gertrudis le contó todo: la hacienda, los documentos, la visita de don Severino, el miedo por sus hijos. El padre Emigdio escuchó sin interrumpir, sus ojos pequeños y oscuros fijos en ella. Cuando terminó, el silencio se extendió. Finalmente, el padre Emigdio suspiró. «Gertrudis, lo que me cuentas es como cargar dinamita en una tormenta. Esos documentos son la prueba de crímenes que don Severino cometió hace 13 años, durante el caos de la revolución. Si salen a la luz, él caerá. Pero tú también. No me importa caer, padre. Me importa que mis hijos vivan, y me importa que esas 50 familias sepan la verdad». El padre Emigdio la miró con algo parecido al asombro. «Eres una mujer valiente, o muy loca. Quizás ambas cosas». Se levantó con dificultad, sus rodillas crujiendo. «Hay un hombre en Pochula, un periodista que trabajó para el gobierno de Obregón. Se llama Julián Soriano. Está retirado, pero tiene contactos en Ciudad de México. Si le llevas esos documentos, él sabrá qué hacer. ¿Y puedo confiar en él? Es el único en quien puedes confiar. Pero el viaje a Pochula es de un día entero. Y don Severino sabrá si te mueves. Tiene espías en cada camino». Gertrudis sintió que la esperanza se desvanecía.
Entonces estoy atrapada. ¿No? Dijo el padre Emigdio, sus ojos brillando con astucia. Hay una manera. En 3 días habrá una procesión de la Virgen del Carmen. Toda la gente de la costa vendrá al pueblo. Habrá caos, movimiento. Nadie notará a una viuda gigante entre la multitud. Ese día tú vienes con tus hijos, te mezclas con los peregrinos, y yo te daré una carta de presentación para Julián. Podrás ir a Pochutla sin levantar sospechas. Era un plan arriesgado, pero era el único que tenían. Gracias, padre, susurró Gertrudis. No me agradezcas todavía, hija. Reza. Y cuida esos documentos como si fueran las cenizas de Cristo, porque don Severino no parará hasta recuperarlos, y cuando se dé cuenta de que los tienes vendrá con todo. Gertrudis regresó a la hacienda por la playa, caminando en el agua para no dejar huella. Cuando llegó, exhausta, encontró a sus hijos sanos y salvos. Jacinto le dio un pedazo de pescado asado que habían logrado atrapar con las manos en las pozas de las rocas. Los siguientes 3 días fueron los más largos de su vida. Gertrudis no se atrevía a salir de la hacienda. Mantenía a sus hijos cerca, enseñándoles a ser silenciosos como ratones. Por las noches, se sentaba en la entrada del cuarto con el machete en las manos, vigilando. Don Severino no volvió, pero Gertrudis sabía que estaba allá afuera esperando, observando. El día de la procesión amaneció gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Gertrudis vistió a sus hijos con sus mejores ropas, que en realidad eran solo ropas menos rotas. Ella se puso su única falda negra y un rebozo que había sido de su madre. Antes de salir, desenterró la caja de debajo de la losa de piedra. Sacó 3 de los documentos más incriminatarios, aquellos con las firmas claras y los sellos oficiales, y los enrolló, envolviéndolos en tela encerada. Los escondió en una bolsa de tela que amarró a su cintura, bajo la falda. Si alguien pregunta, les dijo a sus hijos, vamos a la procesión para agradecer a la Virgen por nuestro nuevo hogar. Nada más. Caminaron por la playa hacia el pueblo. A medida que se acercaban, veían más gente, familias enteras, ancianos con bastones, niños corriendo. El pueblo estaba abarrotado. La procesión ya había comenzado. Una estatua de la Virgen del Carmen, vestida con ropajes dorados, era llevada en andas por 12 hombres. Detrás venía una multitud cantando, con velas encendidas. Gertrudis y sus hijos se mezclaron con la multitud. Su altura la hacía destacar, pero había tanta gente que nadie prestaba atención. La procesión avanzaba lentamente por las calles empedradas. El olor a incienso y flores llenaba el aire. Fue entonces cuando lo vio. Don Severino estaba de pie en el balcón de una casa grande mirando la procesión. Sus ojos fríos escaneaban a la multitud, y de repente se detuvieron en ella. Gertrudis sintió que el corazón se le detenía. Los ojos de don Severino se entrecerraron. Dijo algo a uno de los hombres que estaba a su lado, un hombre bajo con sombrero de ala ancha. El hombre asintió y comenzó a descender las escaleras. Jacinto, susurró Gertrudis con urgencia, agarra a tus hermanos y sígueme. Rápido. Se apartaron de la procesión principal, metiéndose por un callejón lateral. Gertrudis caminaba rápido, casi corriendo, sus hijos tropezando detrás de ella. Salieron a otra calle, luego a otra. Puerto Escondido era un laberinto de callejuelas, y Gertrudis lo conocía bien de sus días vendiendo pescado. Finalmente llegaron a la parte trasera de la iglesia. Había una puerta pequeña, la sacristía. Gertrudis golpeó con fuerza. El padre Emigdio abrió su rostro alarmado. ¿Qué pasó? Nos vio.
Don Severino nos vio. El padre Emigdio los metió rápidamente, cerrando la puerta con llave. Rápido, escóndanse en el sótano. Hay una bodega debajo del altar. Bajaron por unas escaleras estrechas y oscuras. El sótano olía a humedad y cera de vela. Había cajas de velas viejas, ornamentos rotos y en el fondo una puerta de madera que daba a un túnel. Ese túnel, explicó el padre Emigdio bajando con una vela, fue construido durante la Revolución para esconder a los federales cuando los zapatistas atacaban. Sale en la casa de Julián Soriano, en el otro lado del pueblo. Pueden llegar sin ser vistos. Gertrudis lo miró con asombro. ¿Por qué hace esto por mí, padre? El padre Emigdio sonrió, una sonrisa triste. Porque hace 13 años mi sobrino estaba en esa lista. Se llamaba Esteban. Tenía 19 años. Don Severino lo acusó de robar armas y lo ejecutó sin juicio. Nunca pudimos enterrarlo porque nunca encontramos el cuerpo. Si esos documentos salen a la luz, tal vez su madre, mi hermana, pueda por fin descansar. Le entregó a Gertrudis una carta sellada. Dale esto a Julián, él sabrá qué hacer. Y que Dios te proteja, hija. Gertrudis y sus hijos entraron al túnel. Era angosto, con paredes de piedra húmeda. La única luz era la vela que el padre les había dado. Caminaron agachados, el techo tan bajo que Gertrudis tenía que casi arrastrarse. Los niños lloraban en silencio, aterrados por la oscuridad. Caminaron durante lo que pareció una eternidad. Finalmente el túnel terminó en una escalera de madera que subía. Gertrudis empujó una trampilla. Se abrió a una bodega llena de sacos de café. Subieron. Estaban en una casa grande, con pisos de madera y ventanas con rejas. Un hombre mayor, de unos 60 años, con lentes redondos y cabello blanco, los miraba desde la puerta. Sostenía una escopeta. ¿Quién diablos? Comenzó, pero entonces vio la carta en la mano de Gertrudis. Bajó la escopeta. ¿Emigdio los mandó? Sí, señor. ¿Usted es Julián Soriano? El hombre asintió lentamente. Pasen, rápido. Cerró la trampilla y cubrió la entrada con un saco pesado. Siéntense y explíquenme qué está pasando. Gertrudis le contó todo otra vez. Cuando terminó, Julián Soriano se quedó en silencio por un largo rato, mirando los documentos que ella había sacado de su cintura. Los examinó con cuidado, sus ojos brillando detrás de los lentes. Dios mío, susurró finalmente. Esto es dinamita pura. Aquí está todo, nombres, fechas, firmas. Y mira esto, señaló uno de los documentos. Este es un recibo de compra de armas, firmado por Severino Aguirre y por el general Victoriano Huerta en persona. Esto prueba que Severino traicionó a la revolución, que vendía armas a los federales mientras pretendía ser revolucionario. ¿Qué puedo hacer con esto?, preguntó Gertrudis. Don Severino va a matarme a mí y a mis hijos si no se los doy, pero si se los doy, esas 50 familias nunca sabrán la verdad. Julián la miró con respeto. Eres una mujer extraordinaria, Gertrudis. Dime, ¿estarías dispuesta a declarar, a testificar ante un juez sobre dónde encontraste esto? Pero necesito que mis hijos estén a salvo primero. Julián asintió. Tengo un plan, pero es peligroso y va a requerir que confíes en mí completamente. No tengo otra opción. Bien, estos documentos, voy a mandarlos con un correo de confianza a Ciudad de México al periódico El Universal. Tengo un amigo allá, un editor. Él los va a publicar, pero eso va a tomar tiempo, al menos 2 semanas.
Y mientras tanto, tú y tus hijos se van a esconder, no en la hacienda. Don Severino ya sabe que estás allá. Se van a quedar aquí en mi bodega. Es incómodo, pero es seguro. Don Severino no se atreve a entrar a mi casa. Todavía tengo amigos en el gobierno. Gertrudis sintió un alivio tan profundo que casi la hizo llorar. Gracias, señor Soriano. No sé cómo pagarle. No me pagues, solo sobrevive. Y cuando esto termine, cuando don Severino esté en la cárcel, cuéntale a todo el mundo tu historia. Que la gente sepa que una viuda gigante derribó a un monstruo. Los siguientes días fueron una mezcla de esperanza y terror. Gertrudis y sus hijos vivían en la bodega de Julián, escondidos entre los sacos de café. Julián les traía comida y noticias. Don Severino estaba furioso. Había ido a la hacienda San Jerónimo con 20 hombres y la habían destrozado, buscando los documentos. No encontraron nada, porque Gertrudis había sido lista. Solo se había llevado 3 documentos. El resto seguía enterrado bajo la losa de piedra. Al quinto día, Julián llegó con una cara pálida. «Hay problemas», dijo. Don Severino ofreció una recompensa de 10,000 pesos por información sobre tu paradero. La mitad del pueblo te está buscando. Gertrudis sintió que el pánico le invadía. Entonces tenemos que irnos. Ahora no, dijo Julián con firmeza. Si sales ahora te van a encontrar. El correo con los documentos salió hace 4 días. En una semana, tal vez 10 días, la noticia va a estallar en Ciudad de México. Cuando eso pase, don Severino no va a poder tocarte. Pero tienes que aguantar solo un poco más. Pero el destino tenía otros planes. Fue en la noche del 8º día. Gertrudis estaba acostada con sus hijos en la bodega cuando oyó el sonido de botas en la calle. Muchas botas. Luego gritos. La voz de Julián alterada. «No tienen derecho. Esta es mi casa». Y entonces la voz de don Severino fría y suave. «Tengo todos los derechos, Soriano. Me dijeron que escondes a una fugitiva, una ladrona que se robó documentos de mi propiedad. Voy a entrar y tú no vas a hacer nada». Gertrudis se levantó de un salto, corrió hacia la trampilla, pero ya era tarde. Oyó los pasos en la casa arriba, el sonido de puertas siendo abiertas, muebles siendo movidos. «Amá, ¿qué hacemos?», susurró Jacinto, su voz temblando. Gertrudis miró a su alrededor desesperada. La bodega era un callejón sin salida. No había otra salida más que el túnel por el que habían entrado, y ese daba a la iglesia. Estarían atrapados, pero entonces vio algo. En el fondo de la bodega, detrás de los sacos de café, había una ventana pequeña, casi un respiradero. Estaba cubierta con tablas. Con su fuerza descomunal, Gertrudis arrancó las tablas. La ventana daba a un callejón trasero. Era pequeña, pero sus hijos podrían pasar, ella también si se apretaba. «Jacinto, primero tú. Saca a tus hermanos. Corran hacia la playa. No paren por nada». Los pasos arriba se acercaban. Oyó a don Severino. «Revisen el sótano». Jacinto pasó por la ventana, luego ayudó a Remedios, a Crisanto y finalmente a Pilar. Gertrudis los empujó con desesperación. Cuando el último estaba afuera, se metió ella. Su cuerpo enorme apenas cabía, se atascó a la mitad, su cintura demasiado ancha. La trampilla del sótano se abrió. La luz de una antorcha inundó la bodega. «Allá», en la ventana, gritó alguien. Gertrudis usó toda su fuerza, ignorando el dolor de las astillas clavándose en su piel. Con un grito de esfuerzo, se empujó hacia afuera. Cayó al callejón en un montón.
Jacinto la ayudó a levantarse. ¡Corran!, gritó Gertrudis. Corrieron por el callejón, luego por otro, las voces de los hombres de don Severino detrás de ellos. Disparos. Una bala golpeó la pared cerca de la cabeza de Gertrudis, enviando una lluvia de adobe. Salieron a la calle principal. La procesión había terminado, pero todavía había gente en las calles. Borrachos, vendedores cerrando sus puestos. Gertrudis y sus hijos se mezclaron con la multitud, corriendo hacia la playa. Llegaron a la arena. La noche era oscura, sin luna. Las olas rugían. Gertrudis no se detuvo. Corrió por la orilla, sus hijos detrás de ella, sus pulmones ardiendo. Corrieron durante horas. Cuando finalmente se detuvieron, estaban a kilómetros del pueblo. Se derrumbaron en la arena, exhaustos, jadeando. Gertrudis miró hacia atrás. No había luces de antorchas. No había luces de antorchas. No había luces de antorchas. No había luces. Gertrudis miró el mar oscuro. Solo había un lugar al que podían ir. Un lugar donde don Severino ya había buscado y no había encontrado nada. «Vamos a casa», dijo. «Vamos a la hacienda». «Pero don Severino ya estuvo allá», dijo Remedios. «La destrozó». «Exactamente», dijo Gertrudis, una sonrisa cansada apareciendo en su rostro. «Por eso no va a pensar que volvimos. Es el último lugar donde va a buscar». Era una apuesta desesperada, pero era todo lo que tenían. Caminaron toda la noche por la playa. Cuando el amanecer pintó el cielo de rosa, vieron la silueta de la hacienda San Jerónimo alzándose contra el horizonte. Lo que encontraron los horrorizó. Don Severino no había mentido. Había destrozado todo. Los cuartos que Gertrudis había limpiado estaban hechos pedazos. El piso de piedra del patio había sido levantado en varios lugares. La fuente seca había sido demolida. Pero el cuarto donde Gertrudis había enterrado la caja sorprendentemente estaba intacto. La losa de piedra seguía en su lugar. Don Severino había buscado en los lugares obvios, pero no había pensado que ella podría haber escondido algo bajo el piso. Gertrudis entró al cuarto. Se arrodilló y con sus manos enormes levantó la losa. La caja seguía allí, enterrada en la tierra húmeda. «Gracias a Dios», susurró, pero no había tiempo para el alivio. Necesitaban esconderse, y necesitaban un plan. La hacienda San Jerónimo, destrozada por la furia de don Severino, se convirtió en su fortaleza. Gertrudis eligió el cuarto más alejado, uno que estaba medio derruido pero que ofrecía una vista clara del arco de entrada. Pasó los siguientes 2 días fortificándolo. Con tablas y piedras bloqueó la puerta, dejando solo una pequeña abertura por donde podían entrar y salir. Cavó un hoyo en el fondo del cuarto, lo suficientemente grande para que sus 4 hijos cupieran si era necesario. «Si vienen», les dijo a sus hijos, «ustedes se meten aquí y no hacen ruido. Pase lo que pase, no salen hasta que yo les diga». Jacinto la miró con ojos que habían envejecido demasiado rápido. «¿Y tú, mamá? ¿Tú qué vas a hacer?» Gertrudis no respondió, porque la verdad era que si don Severino venía con sus hombres, ella no podría detenerlos. Pero al menos podría darles tiempo a sus hijos para esconderse. Los días pasaron con una lentitud agónica. Gertrudis salía solo por las noches, cuando la oscuridad la cubría, para buscar comida. Atrapaba cangrejos en las rocas, recogía cocos caídos, robaba huevos de nidos de gaviota. Era una existencia primitiva, al borde de la supervivencia, pero estaban vivos. Al 10º día desde que habían huido de la casa de Julián Soriano,
Gertrudis estaba en el cuarto descansando cuando oyó algo que le heló la sangre. El sonido de un caballo. Un solo caballo. Se asomó por una grieta en la pared. Un jinete entraba por el arco principal. No era don Severino. Era un hombre joven, con ropa sencilla de campesino. Llevaba una bolsa de arpillera colgada del hombro. Gertrudis tomó el machete. «Quédense aquí», susurró a sus hijos. Salió del cuarto, el machete escondido detrás de su espalda. El hombre desmontó al verla. Levantó las manos, mostrando que no llevaba arma. Los inspectores le tomaron declaración a Gertrudis durante 2 días completos. Le hicieron contar su historia una y otra vez, cada detalle. Firmó documentos. Fue fotografiada junto a la caja vacía, junto al pozo. «Usted va a tener que testificar en el juicio», le dijeron. «Don Severino va a ser juzgado en Ciudad de México. Es un caso federal ahora». «¿Estará dispuesta a declarar?» «Sí», dijo Gertrudis sin dudar. «Por esas 50 familias declararé 1000 veces». El juicio de Severino Aguirre se convirtió en el escándalo del año. Los periódicos de toda la República siguieron el caso. Gertrudis viajó a Ciudad de México con sus 4 hijos, acompañada por Julián Soriano. Fue la primera vez que salían de Oaxaca. El juicio duró 3 semanas. Gertrudis subió al estrado y contó su historia ante un tribunal lleno de periodistas, abogados y curiosos. Don Severino, sentado en el banquillo de los acusados, la miraba con un odio tan intenso que era casi físico. Pero no podía tocarla. Los documentos fueron presentados como evidencia. Los cuerpos fueron exhumados y examinados. Testigos que habían tenido miedo de hablar durante años finalmente se atrevieron a declarar. Don Severino Aguirre fue declarado culpable de 52 cargos de asesinato, traición a la patria y contrabando de armas. Fue sentenciado a muerte por fusilamiento. La sentencia se ejecutó en el patio de la prisión de Lecumberri el 3 de septiembre de 1000. Gertrudis no asistió. No necesitaba ver su muerte. Ya había visto suficiente muerte. Pero sí asistió al entierro de los 52 cuerpos en Puerto Escondido. El padre Emigdio ofició una misa masiva. 52 familias finalmente pudieron llorar a sus muertos. El cuerpo de Esteban fue identificado por un reloj de bolsillo que llevaba grabado con sus iniciales. Su madre, ya anciana, pudo abrazarlo una última vez. Después del juicio, el gobierno federal le ofreció a Gertrudis una recompensa de 20,000 pesos y la propiedad completa de la hacienda San Jerónimo. Gertrudis aceptó la hacienda pero rechazó el dinero. «Denlo a las familias», dijo. «Ellos lo necesitan más que yo». Con ayuda del gobierno estatal, la hacienda San Jerónimo fue reconstruida. Se convirtió en un orfanato para niños cuyos padres habían muerto durante la Revolución. Gertrudis fue nombrada director. Durante los siguientes 30 años, la hacienda San Jerónimo albergó a más de 200 niños. Gertrudis, la giganta que todos habían despreciado, se convirtió en madre de todos ellos. Jacinto creció y se convirtió en maestro. Remedios se hizo enfermera. Crisanto estudió Derecho y Pilar se convirtió en la primera mujer médico de Puerto Escondido. El padre Emigdio vivió hasta los 90 años. Visitaba la hacienda cada semana hasta el final de sus días. Julián Soriano escribió un libro sobre el caso titulado La giganta, la mujer que derribó un imperio de sangre. Se convirtió en un bestseller. Gertrudis murió en 1959. A los 71 años, rodeada por sus hijos, nietos y decenas de los niños a los que había criado, fue enterrada en el patio de la hacienda San Jerónimo, bajo un árbol de mango que ella misma había plantado.
En su lápida, que todavía existe hoy, dice simplemente: Gertrudis Salazar perdió 8 años. No fue su tamaño lo que la hizo gigante, fue su corazón. Puerto Escondido, Oaxaca, la hacienda San Jerónimo sigue en pie. Ya no es un orfanato, es un museo. Los turistas vienen a ver el pozo donde Gertrudis encontró la caja, el cuarto donde escondió a sus hijos, la losa de piedra bajo la cual enterró la evidencia que derribó a un monstruo. En el patio central hay una estatua de bronce. Es una mujer gigante, de casi 2 metros de altura, con 4 niños aferrados a su falda. La placa dice: a Gertrudis Salazar, la madre que eligió la justicia sobre la seguridad y el coraje sobre el miedo. Y cada año, el 15 de julio, aniversario de la publicación del artículo en el Universal, las 52 familias que recuperaron a sus muertos se reúnen en la hacienda, traen flores, rezan y cuentan la historia de la giganta a sus hijos y nietos, porque algunas historias no deben olvidarse. Algunas historias deben vivir para siempre, como prueba de que incluso una mujer sola, pobre y despreciada, puede cambiar el mundo si tiene el valor de hacer lo correcto. Y ahora te pregunto a ti: ¿qué habrías hecho en el lugar de Gertrudis? Tenías 500 pesos, 4 hijos hambrientos y una caja de documentos que podían matarte. ¿La habrías enterrado de nuevo y olvidado que existía? ¿O habrías arriesgado todo por la verdad? Me gustaría leer tu respuesta en los comentarios, porque en un mundo donde tantos prefieren mirar hacia otro lado, donde tantos eligen la cobardía sobre el coraje, necesitamos recordar que la gente común puede hacer cosas extraordinarias. Si esta historia tocó tu corazón, si crees que la justicia vale más que el oro y que la verdad debe salir a la luz sin importar el costo, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos historias de valor, de resistencia, de gente que se negó a rendirse aunque el mundo entero les dijera que eran demasiado pequeños, demasiado débiles, demasiado pobres para importar. Comparte esta historia. Que la voz de Gertrudis llegue a todos los rincones, porque su mensaje es simple pero eterno. No importa qué tan grande sea el gigante que enfrentas. Si tu causa es justa y tu corazón es puro, puedes derribarlo. Y recuerda, no fue su tamaño lo que hizo a Gertrudis gigante, fue su corazón.